desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, este podcast que hacemos varios aficionados a la Fórmula 1 para vosotros, que también lo sois. En esta ocasión no estamos todos, pero sí que hemos reunido un número, pues por lo menos para tener un par de opiniones. Tengo conmigo a Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan, ¿cómo andamos? Pues muy bien, poco pero un poco pasados por agua tras la carrera de hoy. Bueno, pues una carrera que ha tenido hoy de todo. No tenemos a nuestros compañeros Agustín ni Gerardo, pero lo que vamos a hacer hoy es comentar alguna noticia brevemente. Posiblemente las ampliaremos la semana que viene en el previo del siguiente Gran Premio, y vamos a comentar la carrera de Silverstone que se ha celebrado hoy domingo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una promo y nos vamos a poner, pues eso, vamos a comentaros 4 o 5 noticias por encima y luego, pues como digo, vamos a hablar de lo que ha sido la carrera de Gran Bretaña. Belén Esteban se deja ver por Sevilla con un cambio físico radical. Jorge Javier Vázquez y su novio salen de fiesta y se mean. Me gustan las chicas guapas y que tengan buen culo. Y la que no, que se quede en su casa. No quiero conoceros a ninguna de las dos. Belén Esteban se estrella en un accidente de coche. No, hay dos clases de payasos, macho. Tú el que se diga. En este gremio la verdad es que hay muchísima Vaya falsedad. porquería que dan en la tele. Por suerte, todo lo que dan en la tele no es malo. Si no, ponte una serie. Y si quieres saber más de series, escucha Teleadictos Podcast, tu podcast de series de televisión. Búscalos en iTunes, iVoox y desde su blog teleadictospodcast.blogspot.com. Además, si quieres, puedes escribirles a teleadictospodcast@gmail.com o incluso seguirles por Facebook o en su Twitter @teleadictos con un 0 en vez de una O. Pues una pincelada, Emmanuel. Podríamos comentar pues cosas ya no para este año, sino para el que... Bueno, para este año también alguna, ¿no? Pero sobre todo para los años posteriores, de ese grupo de estrategia de la Fórmula 1 que se ha reunido estos días y que podríamos destacar alguna cosa. Sí, el miércoles se reunían la FIA, la FOM y los 6 equipos más importantes y, como comentas, una de las novedades de esta reunión es que se han concretado algunas medidas con efecto inmediato. Estas medidas van a la Comisión de la Fórmula 1 para un posterior aprobación del Consejo Mundial del Motor de la FIA, que tiene lugar la semana que viene en México. Y la medida así más importante, que tiene un efecto inmediato, es que a Honda se le va a dar una unidad de potencia extra sin ocasionar en penalización. Esto es fruto de que se va a aprobar una norma por la cual los motoristas en su primer año de presencia en la Fórmula 1 pues se le va a dar una unidad de potencia extra, y como efecto retroactivo pues se les va a dar Honda, con lo cual digamos que McLaren Honda va a estar un poquito más holgado en ese aspecto, aunque ya penalizaron en Austria, y aquí en Gran Bretaña tuvieron que hacer un popurrí de piezas que sobraban para montar la unidad de potencia en los monoplazas de Alonso y Button. Pero bueno, como digo, les da un cierto alivio de primeras para lo que es Hungría, y empezar un poco lo que es después del parón de verano con sin penalizar tanto, ¿no? A priori. Y después el resto de normas, pues no sé si queréis comentar alguna, pero digamos que es redundar un poquito más en lo que comentamos en la anterior reunión, y digamos que un poco tener más, ir concretando ciertos aspectos, porque digamos que la mayoría son, como contamos en esa anterior podcast, pues el tema de neumáticos para 2017, 2016, etcétera, etcétera.
Si acaso así otra que va a tener también efecto inmediato para el futuro, a partir de Bélgica, esto es después del parón de verano, es que el tema de ayudas a los pilotos, el tema del coaching, de esto que lo que hace el ingeniero con los pilotos, de recomendarle ciertos aspectos de, yo que sé, mapas de motor, imagino, cosas así, pues va a estar prohibido con especial énfasis en el procedimiento de salida, con lo cual el factor humano, esos posibles errores que en cierta medida no vemos en las salidas de los grandes premios, pues eso, porque está involucrado el ingeniero en pista y el propio piloto, pues ahora solo estar el piloto por sí mismo, pues igual vemos algún incidente en ese sentido. Y eso, digamos, que es los efectos más inmediatos, pero en este caso para Bélgica. Lo de Honda ya es para la siguiente carrera en Hungría. Sí, bueno, hay más noticias, pero yo diría de comentarlas, pero en algún próximo programa y centrarnos hoy en la carrera, que yo creo que tenemos cosas que comentar. Bueno, pues como veis tenemos eso, novedades que comentaremos en el próximo programa. Porque son novedades que no son temporales en este momento, son algo ya pues para próximos capítulos. Y entonces, bueno, pues como dice Juan, no vamos a dilatar más este preámbulo y nos vamos a meter en lo que ha sido hoy el Gran Premio de Gran Bretaña. Emanuel, nos comentabas el viernes lo que habían sido los libres, los primeros y los segundos en el pit stop, y nos quedamos pues con saber lo que pasó en los libres 3, que suelen ser igual los que tienen más chicha, más parecido con lo que puede ser la carrera, y lo que ha pasado en la clasificación. Pues en esos libres 3, antes de la clasificación, marcó el mejor tiempo Hamilton, seguido de Rosberg, Raikkonen, Vettel, Verstappen, Carlos Sainz, Massa, Bottas, Kvyat y Maldonado cerrando el top 10. Y más o menos, pues un poquito lo esperado. Quizás llamaba un poco la atención que los Toro Rosso iban especialmente bien por encima de los Red Bull, pero digamos más o menos en el plan previsto, ¿no? También quizás que Raikkonen, digamos hasta la carrera propiamente dicho, y después comentaremos por qué, al menos viernes y sábado, y estaba mostrándose por delante de Vettel, cuando lo normal, al menos esta temporada, salvo la carrera de Bahrein quizás, ¿no? Vettel ha estado por encima de Raikkonen continuamente, ¿no? Y además de esto, también comentar que Fernando Alonso una vez más mostraba problemas con su monoplaza, apenas podía hacer 6 vueltas en esta sesión, y lo peor es que se temía que igual Fernando no podía salir a hacer la clasificación. Finalmente sí que pudo ser así, sí que pudo hacer la clasificación, y de hecho se quedó en la Q1 acompañando a Roberto Meri, Will Stevens, su compañero de equipo Jason Button, y también a Felipe Nasser. Hasta aquí los pilotos que se quedaron en la Q1. En la Q2 se quedaron Marcos Ericsson, Pastor Maldonado, Max Verstappen, que es raro, como comentaba antes, porque los libres sí que se mostraban muy fuertes, tanto él como Carlos Sainz, pero no se sabe por qué. A partir de la clasificación, el Toro Rosso de Verstappen empezó a hacer cosas raras, o él empezó a hacer cosas raras, pero el caso es que esos tiempos de los libres no los pudo refrendar, o al menos los resultados no los pudo refrendar de la misma manera que hizo en los libres en clasificación y también en carrera, con lo cual pues Verstappen se quedaba en la Q2. También se quedó Grosjean y Sergio Pérez, que aquí los Force India estrenaban la especificación B del monoplaza, y Force India de Sergio Pérez se quedaba por poco a las puertas de pasar a la Q3. Finalmente no pudo ser. Sí que lo pudo hacer su compañero de equipo Hülkenberg, quedando noveno. Décimo fue Ricardo, octavo Carlos Sainz, séptimo Kvyat, sexto Sebastian Vettel, quinto Raikkonen, cuarto Bottas, tercero Massa, segundo Rosberg, y una pole más para Hamilton, que ya acumula 8 de 9. A diferencia del año pasado, donde el que hizo más poles fue Rosberg y Hamilton fue el segundo, pues aquí esta temporada se están dando la vuelta a los papeles. Quizás lo más destacado aquí fue que Massa quedaba por delante de Bottas,
Raikkonen hacía lo mismo con Vettel, quedaba por encima de él, y también Kvyat quedaba por encima de Ricardo. Algo que después Ricardo, lo comentábamos, tuvo problemas en carreras, se tuvo que retirar. Pero en las últimas carreras, no sé si Ricardo, estos rumores de que se habla de su posible fichaje por Ferrari, este tipo de cosas le están afectando, pero lo cierto es que estamos viendo en Ricardo, no sé vosotros cómo lo veis, si, me imagino que una combinación de factores en que el coche no acaba de ir y no sé, pero en las últimas carreras estamos viendo un Kvyat un pasito por delante de él. Sí, es curioso, ¿no? Porque precisamente decíamos al principio de la temporada que le veíamos las horas contadas a Kvyat en Red Bull y sin embargo poco a poco se ha ido convirtiendo casi en la apuesta más segura por parte de Red Bull. Y con respecto a cómo puede estar afectando esos rumores, pues él seguro que sabe todo perfectamente, si hay contactos o no con Ferrari, vamos, imagino que es así. E imagino que en este sentido pues no debería haberse afectado. Sí, sin embargo, puede estar pesando la mala suerte, entre comillas, que está teniendo con el coche de este año, ¿no? Que le ha tocado conducir. Bueno, pues como ya nos dice Manuel, esto es lo que ha pasado en la mañana del sábado con la clasificación y los terceros libres, y lo que hoy pasaba en la carrera es lo que os voy a contar a continuación. Teníamos ya un primer incidente, una primera cosa que destacar, que era el abandono de Felipe Nasr antes de la vuelta de formación. Si no recuerdo mal lo que comentaba Emma, fue un problema de caja de cambios, algo que bueno, pues tampoco se le dio mucho bombo, pues por lo menos en la retransmisión, porque yo de principio no nos enteramos hasta que lo vimos en el paddock. Como decía, bueno, pues un primer piloto ya con abandono, antes incluso pues de hacer la vuelta de formación. Lo que era la primera vuelta, la salida, sí que tuvimos una cosa bastante que hay que destacar, que es lo que ha marcado pues el primer tercio de la carrera prácticamente, y es que aunque los dos Mercedes salían en primera y segunda posición en la primera línea, por detrás salían los dos Williams con Felipe Massa y con Valtteri Bottas, y que si bien los Mercedes no se veía que saliesen mal, sí veíamos que Felipe Massa salía asombrosamente bien, salía con una punta de velocidad increíble, una aceleración que yo creo que pocas salidas hemos visto así, con semejante diferencia, y le comía los mocos literalmente a Hamilton y a Nico Rosberg, poniéndose primero en la primera curva, mientras su compañero de equipo sí que adelantaba a Nico Rosberg y que tenía pues sus más y sus menos con Lewis Hamilton en las primeras curvas. Pero finalmente, tras esos primeros giros, veíamos cómo los dos coches del equipo Williams se ponían primero y segundo por delante de los coches de Mercedes, en una salida que ha sido, pues en ese sentido, bastante espectacular, ¿no? La diferencia que le han sacado ha sido muy destacable. Sí, Dani, aquí dos cosas. Por un lado, en la salida, como comentas tú, a mí me llamó muchísimo la atención que tanto Massa como Bottas salieron, vamos, que aquello parecía que tenían ese sistema de salida que en su momento, en aquella época llegó a tener Renault, que aquello metía miedo a sus rivales porque salían, ganaban posiciones 2 o 3 sistemáticamente, ¿no? Y como tú decías, Massa conseguía la primera plaza fácil y Bottas la segunda también fácil, pero estuvo torpe y estuvo avispado Hamilton suficiente para en esas primeras curvas ganar la posición a Bottas y al menos aguantar la segunda, ¿no? Es cierto que todo lo que ganó Hamilton lo perdió en el proceso de entrada del safety car, porque una de las cosas que pasó en estos primeros momentos de la carrera es que hubo un incidente en efecto dominó, porque Grosjean medio se toca con Ricardo. Esto hace que Grosjean se desestabilice y choque contra Maldonado, con lo cual tanto Grosjean y Maldonado fuera de carrera.
cuando Grosjean toca a Maldonado, el que está detrás es Alonso, con lo cual tiene que esquivar como sea aquel incidente, con tan mala fortuna de que gira el volante, el coche gira 180 grados y el que está a 180 grados es Button. Y Fernando choca con Button, dejando cao el coche de Button. Afortunadamente el de Fernando Alonso pudo aguantar, tuvo que entrar en boxes para cambiar el morro, etcétera, pero pudo aguantar, ¿no? Y fruto de este macro accidente, por así decirlo, salió el safety car, y es cuando sale safety car y bueno, después entra al cabo de 4 vueltas, cuando Hamilton en un principio iba segundo, intenta adelantar a Massa, pero como digo, todo lo que ganó en la primera curva en esa posición a Bottas lo pierde aquí porque intenta adelantar a Massa, se pasa de frenada, se va fuera de la pista, y esto produce que Bottas lo adelante finalmente en carrera, y ahí veíamos un escenario hasta ahora que no habíamos visto, ¿no? Los dos Williams por delante, motores Mercedes en buena posición, a priori un circuito como el de Silverstone que se les daba bien en su casa, en Inglaterra, y por otra parte teníamos a Hamilton y Rosberg por detrás de estos, con lo cual un escenario que a priori pocas veces hemos visto en las 2 últimas temporadas de Fórmula 1, ¿no? Ya la carrera de partida prometía solo por ver eso. Sí, y un detalle muy, muy importante en esto, y es que a Hamilton el hecho de estar en esas primeras vueltas, aunque fuera con el safety car detrás de Massa, pues no lo había tranquilizado demasiado. Estaba bastante lanzado y bastante agresivo en cuanto a que cuando se metió el coche de seguridad, tan pronto pudo rebasar a Felipe Massa, lo intentó, cometió errores. Yo creo que se precipitó un poco y es como tú dices, el momento en el cual Valtteri Bottas, que le había disputado las primeras curvas, después ya teníamos el safety car, pero que realmente pues pudo aprovechar para pasar al inglés con los problemas que tuvo, un poco pues por ese ímpetu, ¿no? Por no esperar a tener una forma más fácil de pasar al piloto brasileño. Ahí no sé vosotros, pero aunque iban los dos Williams por delante y después los Mercedes, que ahí se formó un trenecito, digamos, entre esos 4 monoplazas y después el resto de la parrilla, ya la diferencia ya en las primeras vueltas tras entrar al safety car, la diferencia se fue, bueno, acumulando, pero yo estaba seguro de que no sé si los dos Mercedes, pero uno de ellos iba a rebasar a los Williams seguro. No sé si vosotros teníais la misma impresión o aún teníais la esperanza de que Williams aguantara y al menos le luchara la victoria. Sí, estaba claro que al menos iba a haber batalla, ¿no? En ese sentido, yo no tenía tan claro cómo iba a ser, cómo se iba a producir, ¿no? Ese salto de puestos, quién iba a adelantar a quién y todo eso, pero lo que sí estaba claro es que iba a haber pelea, como mínimo entre los Mercedes y los Williams, porque también veíamos las órdenes de equipo ahí, que en un primer momento Bottas claramente, bueno, no sé si claramente, pero sí que daba la sensación de que iba más rápido que su compañero Massa. En un principio les dijeron, quedaos como estáis, y cuando ya en Williams empezaron a ver que había peligro por parte de Mercedes, le dijeron, adelántalos de forma limpia, eso sí, ¿no? O sea, le dieron permiso para poder adelantarlo, cosa que finalmente no consiguió. Pero a lo que voy, que lo interesante de esto es que empezamos a ver por fin lucha de pilotos, ¿no? Ver quién es el mejor. Hamilton, que por un error, pero por echarle ganas, se ve adelantado por Bottas, cómo se defendía cada uno. Es decir, por un momento empezamos a ver realmente una pelea de pilotos y no de escuderías. Sí, como dice Juan, un momento muy importante de estas primeras vueltas es el hecho de que veíamos que Felipe Massa, aunque conseguía mantener cierta distancia con su compañero de equipo, no se despegaba Bottas de su alerón trasero. Bottas pensaba que tenía mejor ritmo, desde el equipo pedían un poco de tranquilidad, un poco de cabeza.
y Hamilton venía detrás apretando bastante y con posibilidades pues de llegar a Bottas y disputarle la segunda plaza y acto seguido pasar a la primera. Felipe Massa pues hacía una conducción también pensando en que su compañero de equipo lo pudiera adelantar, y que ahí pues veíamos ese problema, ¿no? Que sobre la marcha el equipo Williams tenía que cambiar su orden, que si Bottas podía pasar a su compañero de equipo, que lo hiciera, como dice Juan, limpiamente, sin suponer un problema para el equipo, ya no para uno de los dos, sino para el equipo, para que Hamilton no los adelantase, y que pues durante las primeras vueltas hasta la primera parada para cambiar neumáticos ha sido la tónica, el hecho de que veíamos que Massa no podía librarse de su compañero de equipo y que Hamilton venía detrás, venía fuerte. Quizá Nico Rosberg no tanto, dejaba bastante más espacio pensando más en un error o en desgaste o un adelantamiento de forma estratégico, que no pues pensando en atacar como es un detalle que aquí lo pensaba durante la carrera. También por un momento, ¿no?, nos olvidamos de esa degradación de neumáticos que se produce cuando van los coches tan pegados, y aquí era todo un todo nada, ¿no? Echarlo todo y ver quién era capaz de adelantar a quién. En ese sentido también entretenida la carrera, ¿no? Nada de cuidar neumáticos, de dejar espacio entre los coches, quitando Rosberg, que como siempre parece que es el que menos sangre le pone al asunto, ¿no? Al menos en esta fase. Ahí sí que nos lo recordaba un poco el equipo. Los pilotos, desde luego, no daban muestras de acatar esas recomendaciones sobre el desgaste de los neumáticos y sobre pues el cuidado que tenían que tener, ¿no? La verdad es que el primer tercio de carrera fue bastante emocionante en ese sentido. Nos tenía un poco expectantes, y Felipe Massa, que nunca ha sido en los últimos años un piloto de acatar órdenes del equipo, ha sido bastante rebelde, ha tenido problemas con dejar pasar a su compañero en caso que fuera más rápido, y que en esta carrera no iba a ser menos, aunque no ha habido órdenes directas, o por lo menos no las hemos oído nosotros por las conversaciones que pinchaban en televisión, y que pues veíamos ese avanzar de las vueltas, y que en algún momento Hamilton iba a tirar un poco de estrategia. Veíamos en un momento que el equipo Mercedes sacaba los neumáticos al pit, como simulando que fueran a hacer una entrada, un detalle en el que los ingenieros de Williams no picaron, no llamaron a los pilotos para adentro, pero que un par de vueltas después sí, Hamilton se metía, cambiaba los neumáticos, buscaba sorprender y sorprendía al equipo Williams, a los dos coches. Veíamos que entraba, cambiaba los neumáticos, y en ese momento salía, hacía una vuelta bastante más rápida que los dos pilotos de Williams, que tenían que entrar a cambiar las ruedas. Massa salía después de Hamilton al hacer su cambio, además con una diferencia interesante. También entraba a la vez Nico Rosberg. Nico Rosberg lo adelantaba más o menos a la incorporación de nuevo al pit lane después del pit stop, pero Felipe Massa le echaba pues más voluntad a la hora de ir por el carril de salida del pit, y conseguía pasarlo antes de entrar en la pista. Pero bueno, como decía ya, Hamilton primera posición, y Massa y Nico Rosberg segundo y tercero, con esa diferencia ya bastante importante. Debía ser un colchón de más de un segundo, 2 segundos más o menos, que reflejaba lo bien que había aprovechado Lewis Hamilton el paso por pit para cambiar los neumáticos nuevos, esa primera vuelta con los neumáticos frescos. Y aquí, en teoría, para darle más pimienta a la carrera, en esta primera parte de carrera, digamos, es que en teoría la carrera iba a ser a una parada, con lo cual todo lo que no sucediera fruto de esa parada tendría que ocurrir en pista, ¿no? Y en esa parada, como decía Dani, pues entró Hamilton
y hizo un undercut con los Williams, ¿no? Que salió por delante de los dos. Y un poco el debate es si se equivocó Williams, ¿no? Ya partiendo de la premisa de que les dijo a los dos no peleéis entre uno con el otro, aguantar las posiciones. Después el tema de la estrategia, pues hombre, a ver, ellos han dicho que no, que lo que hicieron, al margen de lo que es la segunda parte de carrera, la lluvia y todo eso, pero centrándose en la primera parte, que es cuando estuvo seco, ¿no? Y es donde principalmente se empezó a formar la estrategia. Ellos dicen que no, porque no entraron, o al menos en el mismo momento que entró Hamilton, fue porque querían asegurar que su estrategia de una parada iba a ser efectiva. O sea que quizás al entrar al mismo momento que Hamilton, incluso antes, ponían en riesgo la segunda parte de carrera con el otro compuesto, e igual digamos que se rompía un poco el equilibrio y no les compensaba, ¿no? Y por eso decidieron alargar el primer stint, entrar unas vueltas más tarde que Hamilton, para asegurarse que la segunda parte de carrera, al no haber más paradas, pues iba a ser una parte de carrera consistente, ¿no? Eso y la opción de que ninguno de los dos se peleara, teniendo dos pilotos, yo ahí, para mí no ha estado todo bien, ¿no? Por un lado, yo creo que cambiaron de opinión al principio, les dijeron no peleéis, y después a Bottas, sí, venga, va, puedes adelantarlo, te damos el ok. Ahí hay que tenerlo claro, ya de primero. O sea, desde el minuto 1 sabías que Hamilton y Rosberg son dos Mercedes y te van a estar lamiendo el difusor vuelta tras vuelta. O sea, es que era impepinable, ¿no? Y si tienes un piloto que, aunque ruede una milésima más rápido que el otro, le tienes que dar, no sé si dejarlo pasar, pero al menos no decirle aguanta tu posición. Ya nos metemos en la lucha de que igual la lucha provoca de que se puedan salir de pista y al final bueno, puede ser. O quizás decirle directamente a Bottas que lo dejara a Massa, que lo dejara pasar, pero al final con esa estrategia yo creo que salieron perjudicados los dos, ¿no? Sobre todo sabiendo que ibas a parar más tarde que Mercedes, o sea que alguno de los Mercedes, en este caso Hamilton, con lo cual el undercut, que aparte Hamilton el undercut le salió perfecto, con lo cual digamos que yo creo que se estuvieron matando, o sea, y se mataron ellos mismos la estrategia, porque después adelantaron Mercedes en pista, pues, y encima Hamilton en Gran Bretaña, ostras, ya pues no sé, poco más que Hamilton tiene un problema o le pasa algo, porque es imposible, ¿no? Y después de ver la demostración que una vez salido el safety car, Hamilton se arriesgó, o sea, le importó un bledo el título, de todo. Quería ganar esta carrera y lo vimos cuando salió el safety car, se pasó de frenada, salió fuera de pista, hizo un plano a los neumáticos, o sea, arriesgó. Y eso estando en la lucha por el título, estando Rosberg detrás de él, ¿no? Sí, volviendo un pelín hacia atrás, en el momento en que entran Massa y Rosberg, en ese momento de carrera quedó al frente Bottas. Ahí también teníamos que ver exactamente cuál era el ritmo real y si ese ir mejor que su compañero Massa le daría para hacer una vuelta rápida y conseguir que al final el undercut de Hamilton no solo fuese a Massa, sino también al propio Bottas. Cosa que al final, bueno, pues ya todos sabemos que Hamilton, cuando por fin entró Bottas, también adelantó que quedó de primero y Bottas tercero. Aquí el tema de la estrategia, claro, a toro pasado es bastante sencillo, ¿no? Empezar a elucubrar. Yo creo que realmente Williams no se las vio en lo que va de temporada en una situación tan complicada a la hora de decidir exactamente qué hacer, y a lo mejor precisamente pues les faltó un poco de mano izquierda a la hora de manejar la situación. Probablemente, ya digo, ahora desde fuera parece mucho más fácil,
pero quizás lo que deberían haber hecho antes de entrar en ese pit stop es, efectivamente, si Bottas iba más rápido, que Massa lo hubiese dejado pasar, e incluso que Massa hubiese hecho un poco de tapón con respecto a los Mercedes que iban detrás, intentando que el que fuese primero pues adquiriese la mayor ventaja posible. Y en el caso de no parar a Massa y para que adelantase Bottas, hacer lo contrario, es decir, decirle a Bottas, intenta frenar todo lo que puedas a los Mercedes y deja que se escape Massa. Tal cual, o sea, algo en ese plan deberían haber hecho, intentando como mínimo asegurar una de las dos plazas. Sí, porque el doblete, vamos... Era muy difícil. En el mejor de tus sueños tampoco pasa. Conseguiría Williams el doblete, ¿no? Era impepinable que pudieran conseguir el doblete. Y aparte, no sé vosotros, pero como decía antes, yo tenía la impresión... Que bueno, el doblete, más... igual primero y tercero no hubiera sido tan difícil. Pero por lo que dijeron, o sea, tal como se dio esa parte de carrera, lo que querían era el doblete, porque si no, o sea, no se entiende. No te pelees, aguanta y tal. O sea, ¿qué querías? El doblete. O sea, no. Y era impepinable, aparte teniendo a los Mercedes que saben que son superiores, etcétera, etcétera. No se come, o sea, no. Y como decía antes, yo desde el primer momento que vi uno primero y segundo, dije, bueno, aquí los Mercedes se lo van a comer con patatas. En la estrategia Williams la va a cagar o alguna cosa de estas, pero le va a durar un helado a las puertas de un colegio. O sea, en algún momento la van a fastidiar. Y eso que Williams, si digamos que es la primera vez, vienen de una temporada oscura, que acaban 0 puntos, la peor temporada, pues que fue el año pasado, dices, venga, vale, tienen que conseguir puntos, un resultado, un podium, vale, se entiende. Pero es que ya van sobre cosas similares a estas que le pasaron el año pasado, sobre todo en Austria. O sea, ya han debido de aprender de estos tipos de situaciones de estrategia. Es que ante una situación como esta, yo a Williams siempre la veo como la más débil. Y tampoco es que la estrategia de Mercedes sea ahí, digamos, que se ha sacado un conejo de la chistera, ¿no? Es lo más típico del mundo. Metemos a Hamilton, undercut, y si el otro no entra, pues venga, nos acabas de hacer el trabajo, es de manual. El trabajo más fácil. Lo de Mercedes fue de manual. O sea, lo malo de todo esto es que en principio el más perjudicado de todo fue Rosberg, que se tuvo que comer a los dos Williams al principio y tras hacer la parada también, porque al menos los Williams sí que le aguantaron por delante de Rosberg. Y con esta parada, bueno, pues teníamos más o menos una situación estable, con Hamilton en primera posición, con los Williams de Bottas de Massa y de Bottas segundo y tercero, y con Nico Rosberg en cuarta posición. Y aunque pasaban más cosas en el resto de posiciones de carrera, teníamos dos que cabría destacar. El tema de Carlos Sainz, que se había forzado a abandonar, tenía un problema y el coche quedaba en una zona que propiciaba ya no safety car, sino un safety car virtual. Funcionaba bastante bien. Lo que pasa es que es un poco complejo de entender el cómo está funcionando el safety car virtual cuando ellos tienen un tiempo mínimo que no pueden bajar a la hora de dar vueltas al circuito. Es decir, si el tiempo es 1:50, para que vayan despacio, tienen libertad para pisar a fondo todo lo que necesiten, pero nunca podrían bajar de ese tiempo, y veíamos cosas un poco curiosas, ¿no? Con los coches medio parados en algunos tramos, pues para aumentar el tiempo de vuelta, y que no condicionaba demasiado, pero también teníamos la segunda parte, y es los comentarios de radio de los ingenieros, en los cuales informaban de la posibilidad de lluvias en el circuito. Lluvias que incluso se veían ya en televisión, zonas muy oscuras de nubes viniendo hacia el circuito, y que digamos que podían, en el caso de llegar,
recordemos cómo es esto de las previsiones meteorológicas, sobre todo en la Fórmula 1, en el caso de llegar al circuito podrían complicar la carrera. Y realmente llegaban. Yo creo que faltaban unas 15 vueltas más o menos para finalizar la carrera cuando empezaban a caer gotas. Esto, como siempre, empezaba a mojar ciertas partes del circuito, otras no. La situación estaba muy complicada. Veíamos que pues en algunos pilotos empezaban a plantearse el neumático intermedio, otros tenían más problemas. Y finalmente los primeros en poner los intermedios era la gente que se jugaba menos o que pues el equipo decidía que hicieran la prueba. Por ejemplo, Sebastian Vettel no entraba, pero Kimi Räikkönen sí. Fernando Alonso intentaba hacer algo distinto y también entraba. Y veíamos que, por ejemplo, Nico Rosberg no arriesgaban con él y estaba además corriendo bastante bien en mojado. Lewis Hamilton tampoco entraba a cambiar neumáticos y que se mantenía en esa primera posición. Y aquí está pues lo más importante, y es que a medida que llovía un poco, dejaba de llover, estaba bastante inseguro que fuera a caer una lluvia que fuera a forzar a todos los pilotos a poner intermedios, y veíamos que Fernando Alonso, por ejemplo, o Kimi Räikkönen empezaban a tener problemas de degradación porque la humedad estaba en ciertas partes del circuito nada más, otras partes estaban secas, y es el momento importante de la carrera. El momento importante de la carrera en el que la verdad es que yo incluso también lo pensé. Mucha gente ve como Lewis Hamilton se queja varias veces por radio de los problemas que está teniendo con los neumáticos, y que parece que en un momento dado decide que tiene que entrar. Él dice que va a entrar, que le pongan los neumáticos, entra, y no está claro que sea el momento oportuno, porque vemos que los intermedios lo están pasando mal, no vemos que llueva demasiado, pero es justo el momento cuando él sale de boxes en el que empieza a llover. Perdona. Que es que entra en juego otro protagonista. Vettel también lo hace prácticamente en ese momento. Efectivamente, quizás es el momento en el cual sí que nos damos cuenta. Cuando entra Vettel, en esas imágenes sí que se ve llover de verdad. Yo creo que cuando entra Hamilton todavía no, pero ese momento en el que Vettel también decide entrar, su compañero de equipo lo estaba pasando ya relativamente mal con los neumáticos, decide entrar y sí que vemos ya que está lloviendo en todo el circuito. Ya la gente en ese momento ve clara que la estrategia es ir a intermedios. Y ahí pues Vettel pues también consigue recuperar posiciones, pero quien sale muy reforzado, muy inteligentemente, es Lewis Hamilton, que mantiene esa primera posición, que quizá en ese primer momento en el cual lo vemos decir que va a entrar y entra, no lo veíamos tan claro, pero antes de que se produzca una vuelta más, pues ya es clarísimo que ha sido el momento idóneo, exacto, preciso para poner los neumáticos intermedios. Y esto es algo que en este tipo de situaciones suelen decidir los pilotos. O sea, es más, cuando lo deciden los equipos es cuando la estrategia se viene directamente a pique, ¿no? O sea, cuando Räikkönen decide entrar vueltas antes, fue una decisión de él. ¿Que le podía salir bien? Sí, le podía salir bien, pero pues le volvió a salir mal, ¿no? Cuando Vettel entra y Hamilton también entra, fue una decisión de ellos que afortunadamente le salió muy bien a ambos, porque Vettel, el principio de la carrera de Vettel fue, no sé si tuvo algún problema, le falló el DRS o vete tú a saber, pero de primeras perdió posición con unos cuantos pilotos, con ¿no? Hülkenberg. O sea, con Hülkenberg, incluso con algún Red Bull, o incluso Carlos Sainz estuvo por ahí por el medio peleándose, o sea, tuvo pequeños problemas, a diferencia de Räikkönen, que se mantuvo tras Hülkenberg, que iba quinto, sexto iba Räikkönen. Por cierto, muy bien Hülkenberg de primeras, ¿no? En esas primeras partes de carrera. Pero eso, Vettel empezó mal el Gran Premio, por así decirlo, y con el tema de la lluvia, pues oye, no sé si decir que le apareció la Virgen, porque, o sea, cuando Hamilton entra,
pues tampoco sabe a ciencia cierta qué se va a encontrar en la siguiente curva, si está muy mojado o deja de mojar, porque esa es otra, ¿no? O sea, al principio había partes que estaban claramente mojadas y había otras completamente secas. Claro, ¿no? yo es que creo que ahí Hamilton decide, tengo que entrar, y la apuesta era ¿qué pongo? Si los de lluvia o no. O sea, si los intermedios o no. Y ese fue el acierto, ¿no? El decir, me arriesgo y pongo los de lluvia. Sí, yo creo que Hamilton en un momento dado dijo, mira, yo con estos en esta parte del circuito, lo que sea, no aguanto más con estos neumáticos y voy a entrar. Me da igual si pierdo la carrera, pero tengo que entrar porque no... O sea, me estoy jugando salirme y tener una salida de pista, perder aún más de lo que puedo perder si me equivoco con la estrategia, y decide entrar. Y le sale, pues, o sea, entra él y empiezan a caer más gotas. Empieza a llover justo lo necesario para que ese neumático intermedio que él montaba y el resto también Vettel pues funcionara a las mil maravillas, ¿no? Y en optimísimas condiciones al ser justo tal, mientras que todos los que habían cambiado antes pues prácticamente los tenía medio machacados. Sí, que de hecho uno de los primeros que entró a hacer este cambio de estrategia fue Fernando Alonso, que entró cuando la pista estaba seca, ¿no? Incluso estaba seca. Entró, cayeron esas pequeñas gotas y tal, medio circuito estaba seco, medio circuito estaba mojado, y Fernando fue de los pocos que aguantó con ese juego de neumáticos intermedio original, por así decirlo. Aguantó hasta el final. Sí, pero con la diferencia con respecto a otros pilotos en que Fernando Alonso estaba totalmente justificada hacer esa apuesta, mientras que, por ejemplo, Raikkonen pues era muy arriesgada realmente. Sí, Raikkonen se la jugó, claro. Bueno, es que con Raikkonen recordamos alguna maniobra de estas de jugársela con Ferrari y siempre, no recuerdo alguna que le saliera bien, ¿no? Hasta la fecha. De este tipo que llueve, deja de llover, entra, no entra. También es curioso que Ferrari siempre se la juega con Raikkonen, ¿no? Aún recuerdo aquel Gran Premio de Malasia que, bueno, va a caer el diluvio universal, entran a Raikkonen, le ponen extremos y no llovió. Y claro, encima con extremos y en Malasia pues le aguantaron 100 metros, ¿no? Que Raikkonen por la radio estaba diciendo de todo, ¿no? Y aquí un poquito de lo mismo. Es cierto que al final sí que llovió y más o menos, pues, oye, tampoco fue ahí tan clamoroso como aquello de Malasia, pero también se sí, pero de ir quinto acabó octavo. Eso. Sí, estaba en una confortable posición, más o menos, o sea, confortable. Hay que tener en cuenta que esto no lo hablamos, ¿no? Que hasta la fecha, cuando Ferrari esta temporada perdió la posibilidad de entrar en podium, era por fallo de ellos, ya sea de pilotaje o en la estrategia, ¿no? En Canadá y en Austria. Fue cuando Williams se metieron en el podium. Y aquí se daba la circunstancia contraria. Era Williams la que se había ganado la posibilidad de estar en el podio, y era Ferrari por rendimiento la que simplemente no podía estar, ¿no? Además, era curioso cómo se escaparon los cuatro, y el quinto, que era Raikkonen, estaba a un montonazo de segundos después hasta que se puso a llover. O sea, los Williams en esta carrera estuvieron muy por delante de Ferrari. Sí, justo apareció la lluvia y le apareció la Virgen a Ferrari. Los Williams con la lluvia se hundieron porque, pues eso, de estar ya no solo conseguir la victoria, un segundo puesto, pero al menos el podio pues estaba cantado, ¿no? Cantado. Y perdieron la posibilidad. Vettel, como decíamos, a hacer todo al 100% y se coló por delante tanto de Massa como Bottas. Es cierto que en esta última parte de carrera Massa estuvo muy por encima de Bottas, ¿eh? Le quitó una diferencia bastante importante, a diferencia de pues esa primera parte de carrera, donde quizás es cierto que Bottas tenía DRS, pero digamos que Bottas igual no por mucho, pero alguna decimilla igual podía tener más que Massa en principio de carrera, pero a partir de mitad final Massa se mostró bastante superior a Bottas. Y por la parte de atrás quizás el Red Bull de Kvyat también estuvo bien. Es cierto que justo cuando sale todo esto empieza a llover y tal,
Kvyat creo que sale con intermedios y justo tiene un trompo o algo así, y decía Christian Horner después de la carrera que justamente esto quizás fue lo que privó a Kvyat de incluso luchar por un posible podium, ¿no? Es cierto que Kvyat ha entrado a apenas 8 décimas de Bottas al final de carrera, con lo cual no sé si tanto influyó ese fallo de Kvyat una vez con la lluvia en pista, con estos neumáticos y tal, pero bueno, si lo decía Christian Horner, pues oye, ¿qué va a decir también, ¿no? de su único piloto en pista, porque Ricardo pues se tuvo que retirar. Ahora mismo no sé por qué, pero no me extrañaría que fuera una de las múltiples partes de la unidad de potencia. O simplemente como le pasó a Carlos Sainz, que se desconecta todo y adiós, muy bueno. Sí, fue como una especie de muerte lenta del coche, ¿no? Que empezaron a adelantarle, le adelantó hasta Alonso, o sea... Sí, fallo de potencia al principio y después poco a poco, sí. Entró en boxes y adiós, muy bueno. Es que Ricardo... Normalmente Ricardo suele tener una sonrisa y tal, pero no se le veía muy contento. Sigue teniendo la sonrisa, pero no con aquello que se le ven los 40 dientes, ¿no? de su boca. Y en todo esto, uno de los que salió también ganando fue Fernando Alonso, ¿no? Es cierto que en gran medida porque hubo una cantidad de abandonos importante. Si os parece, rematamos ya la carrera, en la cual pues Hamilton quedaba en primera posición, Nico Rosberg conseguía ponerse segundo y entraba a unos 11 segundos de su compañero de equipo. Sebastian Vettel se ponía en tercera posición, ahí la importancia de ese cambio de neumáticos al mismo tiempo que Hamilton. Felipe Massa entraba ya a 36 segundos de Hamilton. Valtteri Bottas a 63, había una importante diferencia, como decía Manuel, el ritmo de carrera de Massa final bastante superior al de su compañero de equipo. Daniel Kvyat 63 segundos, también muy pegado a menos de un segundo. Bottas, apenas a menos de un segundo, pues sí, prácticamente. Nico Hülkenberg entraba en séptima posición, 78 segundos, y ya con vuelta perdida. Subrayalo, Raikkonen, o sea, Sergio Pérez. Raikkonen con vuelta perdida. Pues sí, con vuelta perdida en octava posición, Sergio Pérez noveno, Fernando Alonso décimo, y ahí pues ya entraba Marcus Ericsson un décimo, también con vuelta perdida, y luego Roberto Meri y Will Stevens, los dos con 3 vueltas perdidas. Que bueno, destacar también a Roberto Meri, que de nuevo acaba por delante de su compañero de equipo. Sí, eso iba a decir también yo, que me quedo con las ganas, por un lado, de ver a Carlos Sainz en una situación de mojado, porque justo lo de él pasó antes de que empezara a llover, y el Toro Rosso en este tipo de situaciones, pista mojada, circuito de curva rápida, es un monoplaza que en curva rápida va bien, y pues en mojado, en este circuito de Silverstone, pues se daban todos los condicionantes para que fuera muy bien, ¿no? Y aparte Carlos estaba rodando, sí, en torno al octavo, ¿no? Creo recordar, justo cuando se tuvo que retirar. Y también me hubiera gustado que la lluvia llegara muchísimo antes y con más intensidad para ver a Roberto Meri en mojado, ¿no? Porque todo el mundo dice que Roberto Meri en lluvia es la leche, por decirlo claro, por su sistema de entrenamiento, que para gente que no sepa, es creo que el mismo sistema que utilizaba Ayrton Senna, que es en un kart, pista mojada encharcada, con neumáticos de slicks en un kart, y así entrena Roberto Meri en una situación de lluvia, ¿no? Y precisamente fue eso lo que llevó a Caterham el año pasado a intentar que Roberto Meri pudiera hacer alguna carrera, ¿no? En Caterham el año pasado se temía que alguna de las últimas carreras igual pudiera llover. Eso llevó, junto a Roberto Meri, que se le da muy bien las circunstancias, pues en Caterham pensaron, oye, si llueve, metemos a Roberto Meri, que se le da muy bien, igual puede pescar 1 punto o 2 puntos, y con eso quedamos por encima de Marussia en el campeonato. Finalmente ninguna de esas posibilidades se pudo llevar a cabo, ¿no?
Y esta temporada pues sí que hemos visto, en Austria llovió y bueno, es que también el Manor no da para más, pero sí que me hubiera gustado ver que la lluvia fuera con más intensidad y con más duración también, ¿no? Para ver las cualidades de los pilotos en detrimento de las del monoplaza en sí, ¿no? Aunque pues el Marussia, por mucho que Roberto Meri sea el mejor piloto de todos los tiempos en lluvia, pues tampoco va a hacer maravillas, ¿no? Unos Manor que, por otro lado, y aunque sea así en plan anécdota, con nueva publicidad, ¿no? Van juntando poco a patrocinios. Que no, lo que no sabemos es que igual ese patrocinio son 20 euros, ¿sabes? Que igual le das 20 euros y ya pones la pegatina en el coche, ¿no? Eso no lo sabemos, pero, hombre, hay alguna empresa importante, por ejemplo, la de Airbnb, que esta empresa que de, digamos que alquiler de por ahí, por alrededor del mundo, ¿no? Alquiler de apartamentos de la gente y tal, que es muy popular, pues oye, justo ha pensado en un Manor para pegar su pegatina, ¿no? Y después esta de los contenedores en plan industrial, pues oye, no sé cuánto dinero les aportará, pues, pero para ellos, si le das 2 euros, te lo van a coger, vamos, enseguida. O sea, no le van a poner pegas. Que también hablando de publicidad, los Williams también han cambiado, ¿no? Han dejado lo de Rexona por... Ahora no me acuerdo. No, eso es que Rexona en el Reino Unido se llama de esa forma. Ah, amigo. Vale. O sea, cuando veas que Rexona no pone Rexona en el Williams, es que en ese país donde está pilotando se llama de otra forma. Vale. Bueno, y después la coña que se hablaba era con el hashtag que llevaban en este gran premio los McLaren, en los pontones, que ponía Join de Pack, y la coña era que Join de Impacto, por el toque que tuvieron Button y Fernando Alonso, ¿no? Sí. Bueno, y no sé, del resto de la carrera, pues para mí una actuación muy buena de Hülkenberg. Y bueno, pues poco más, no sé. Cuidado con ese Force India, porque la evolución parece que promete. Sí. Y ese morro con esas, no sé cómo decirlo, esas 2 aberturas que tiene, ha llamado mucho la atención. Es probable que no lo veamos en otro monoplaza, porque bueno, ya estamos a mitad de temporada, empezamos a pensar más en 2016, pero si ya con el coche que llevaban antes, ya en las últimas carreras estaban cojando muy buenos resultados, si ya con esta evolución hemos visto a Hülkenberg en 5ª posición en los primeros compases de carrera y tal, si ya, como digo, el coche antiguo iban bien, con el nuevo, pues oye, vamos a ver en circuitos, por ejemplo, en Spa, una cosa así, pues igual, hombre, no te diría un podium o por ahí. Sí, no, pero bueno, que unirse a esa pelea, ¿no? del segundo grupo. Y bueno... Sí, ser los dominantes de esa segunda parte de parrilla, pues es importante para ellos. Que por otro lado, y aquí, bueno, yo el sábado realmente no pude estar muy pendiente ni de los libres ni de la clasificación, pero contaba con bastante más por parte de Lotus. Está claro que, teniendo el accidente en la primera vuelta, pues poco pudieron demostrar, pero ni en clasificación ni en los libres, por los resultados que veo, hicieron nada meritorio. Me extrañó un poco. Vamos, confiaba bastante más en Lotus. Sí, parece que el coche es un poco más de velocidad pura y bruta, sí. ¿No? Esto de curva rápida parece que no más fluido. Quizás en Monza puede ser el trazado donde veamos al Lotus en su mejor esplendor, ¿no? En detrimento de otros, por ejemplo, Toro Rosso, que en esta carrera a priori va muy bien. En Monza, pues imagino que Lotus, viendo cómo avanza la temporada, pues destaque, ¿no? Como hicieron en Austria o incluso en Canadá, circuitos donde la potencia bruta, por así decirlo, se hace notar, ¿no? Y mirad, otra cosa casi, en plan ya un poco de cachondeo. Nosotros así internamente habíamos hecho una porra de cuántas vueltas iban a dar los McLaren en este Gran Premio, Baton cero, pero ¿os extrañó que Fernando Alonso acabase la carrera o
O sea, ¿realmente pensabais que podía acabar? Bueno, yo creo que para contar habría que decir que tú apostabas porque los yo dos estaba acabaran la on carrera. fire. Ya no tardaste mucho. Emma dijo 40 vueltas entre los dos y yo dije 32. Es decir, que para 56 vueltas, que creo que era el Gran Premio, 52 vueltas, estábamos hablando de entre dos coches, eran pocas vueltas, tanto 32 como 40. Bueno, sí, en teoría nos ha sorprendido, ¿no? No era lo que Manuel y yo esperábamos. Yo tengo que decir que justo cuando nos propone la apuesta Juan, dije, tengo dos posibilidades, o decir lo que dije finalmente, las 40 vueltas, o decir, igual es que no hacen ni una. Pues mira. Se procese todo el proceso y después ocurre el accidente de Button con Alonso y tal, que al final pues no fue un fallo de fiabilidad, nunca sabremos si Button habría acabado la carrera, ¿no? Pero dices, ostras, y si lo llego a poner... Pues poco faltó, para que en ese... Aparte de los Lotus también se quedaran los dos McLaren. Sí. Ya sabemos que el McLaren, contra un impacto fuerte, salvando la salvajada de Austria, pues puede sobrevivir en circunstancias potables, ¿no? Lo sí que es cierto es que al menos tenía, pese a lo que puse la apuesta, 40 vueltas, sí que tenía mejor impresión viendo los test de post-Austria, donde Alonso sí que se marcó el miércoles más de 100 vueltas sin aparentes fallos, ¿no? Sí que tenía algún, digamos, corazonada presentimiento viendo los datos de ese test, pues sí que podrían acabar, ¿no? Porque lo que habíamos visto hasta la fecha, sobre todo en las últimas carreras, porque sí que hubo una primera parte de la temporada, ¿no? Malasia, Bahrein y todo esto, donde sabíamos que estaban haciendo la pretemporada y que iban a empezar a mejorar, y más o menos podríamos decir que sí que parecía eso, ¿no? Pero en Canadá volvieron a dar el pico negativo, ¿no? Y tenían que salir de ese bucle infinito de acabar en las primeras, de retirarse en las primeras vueltas, porque así es imposible detectar otros errores, ¿no? Hacer un test. Es imposible hacer un test, que es a lo que ocurre ahora. No podían ni hacer los tests. Por ejemplo, los tests que hicieron pues España, pues apenas pudieron rodar también porque tenían problemas. O sea, es que al final es una cosa que acarrea otra, ¿no? Si no puedes rodar, no puedes llevar el coche al límite, y llevar el coche al límite te permite detectar otros posibles problemas que si no lo llegas a poner a ese límite, pues nunca van a salir, ¿no? Y incluso tanto Alonso como Button, las últimas declaraciones de ellos es que ya incluso les empieza a dar igual el 2016 en favor de ganar rendimiento, ¿no? Que ellos lo de fiabilidad, pues sí, en algún momento el coche tendrá que tener fiabilidad si quieren conseguir el título, pero tanto este año como el 2016 casi quieren más rendimiento que el coche acabe. Y es triste que lo digan esto, ¿no? Está claro que en la situación en la que están ahora no contaban con ello. Eso ya está confirmadísimo. Sí, eso está clarísimo. Y vi un tuit que hacía referencia a unas declaraciones de Arai, el jefe de Honda, en la que decía hace 2 meses que para Gran Bretaña querían estar peleando por el podio. Esa declaración pone manifiesto que las cosas no están saliendo según lo previsto. No, desde luego parece que evolucionar o quitar limitaciones al coche les está costando mucho con el tema de la fiabilidad. Pues si no tenéis nada más que comentar de la carrera, que ya creo que no, repasamos cómo están las clasificaciones. Ya hemos dicho cómo ha acabado la clasificación de la carrera. Y ahora nos dirigimos al campeonato de pilotos, en el cual Hamilton sigue primero con 194 puntos, segundo es Nico Rosberg con 177, Sebastian Vettel es tercero con 135, digamos que ya hay un pequeño escalón entre Nico Rosberg y Sebastian Vettel, otro más hay entre Vettel y Bottas, que es el cuarto con 77 puntos, Kimi Räikkönen es quinto con 76, Felipe Massa sexto con 74. Estos 3 pilotos, digamos, enzarzados en prácticamente 4 puntos.
Luego, en séptima posición, ya también descolgado, viene Dani Ricciardo con 36 puntos. Cerca su compañero de equipo Dani Kvyat con 27, que es octavo. Nico Hülkenberg, 24 puntos, es noveno. Romain Grosjean, 17 puntos, es décimo. Luego ya viene Felipe Nasser con 16, Sergio Pérez con 15, Pastor Maldonado con 12, Verstappen con 10, Carlos Sainz con 9. Estamos hablando de la 15ª posición. Marcus Ericsson tiene 5 puntos, Button sigue con 4 puntos, Fernando Alonso estrena su casillero con 1 puntito y Roberto Meri y Will Stevens siguen con 0 puntos. Eso en cuanto a pilotos. Constructores, Mercedes obviamente primera con 371 puntos, muy por detrás viene Ferrari con 211. Un escalón menos evidente es el que tiene con Williams, que es tercero con 151 puntos. Nuevo escalón para llegar al equipo de Red Bull, que es el cuarto con 63 puntos. Luego ya vienen en quinta posición Force India con 39, Lotus con 29, Sauber con 21 y Toro Rosso con 19 puntos, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y luego ya caemos hasta McLaren, que es noveno con 5 puntos, y décima posición Marussia con 0 puntitos. Eso en cuanto a las clasificaciones del Gran Premio, y del campeonato, tanto de constructores como de equipos. En cuanto a los resultados de las porras, la que pues hicimos el fin de semana pasado en el anterior Desde Boxes y el que habéis hecho vosotros, en esta semana podemos decir, y lo digo yo con una boca bien sonriente, que yo he acertado la porra. Llevábamos creo que un par de temporadas sin hacerlo, y en este caso con una apuesta muy convencional y con una carrera loca hasta el final. Yo había dicho que Hamilton quedaba primero, Rosberg segundo y Vettel quedaba tercero, y que pues como hemos visto hoy en la carrera, hasta casi el final con ese último cambio de neumáticos de Hamilton y Vettel nos han dado las condiciones. Juan, habías dicho Rosberg, Hamilton y Vettel, estuviste muy cerca. Gerardo dijo Rosberg, Raikkonen y Hamilton. Gus había dicho Hamilton, Vettel y Rosberg. Y Emma habías dicho Rosberg, Hamilton y Bottas. Y teniendo en cuenta que habíamos apostado los 5, al final sí, has acertado, pero por la lluvia. Que si no llega a ser por la lluvia no acertábamos ninguno. Efectivamente, no dábamos una. La verdad es que yo creo que Jorge fue el último que acertó las 3 posiciones, y creo que fue hace 3 temporadas la última vez que alguien atinó. Sabemos que es difícil, lo seguimos haciendo para ver si algún día se da pues esta circunstancia, porque a una semana vista no tenemos absolutamente datos pues para saber lo que puede pasar. Pero donde sí tenéis más datos, donde vosotros participáis y que seguro que os importa muchísimo más, es la porra que hacemos en el blog, en la cual en esta ocasión tenemos que primero ha quedado Herbigui con 193 puntos, Azimba con 179 puntos segundo. Bueno, hoy está la cosa complicada con los nombres. Stuzokub con 179 puntos es tercero. MJ Tardós, que siempre suele estar ahí arriba, 171 puntos es cuarto, igual que Richo Cucalón, también 171 puntos. Sexto es Rico con 169. Jos Basó con 159 puntos es séptimo. Reistlin 159 puntos octavo. Álvaro GP 156 es noveno y Zambra 156 es décimo. En cuanto a la clasificación general, tenemos en primera posición a Richie Cucalón con 1.446 puntos. Segundo es Reistlin con 1.421 puntos. Con 1.410 está Zambra. 1.400 tiene Robert N2. En quinta posición Jos Basó con 1.385 puntos. José sexto con 1.377. Mad Max le sigue en séptima posición con 1.370. Los mismos que el octavo, que es MJ Tardós. Nuestro compañero Manuel es noveno con 1.344 puntos. Y cerrando el top 10 está José 8545 con 1.340 puntos. Y no sé si queréis añadir vosotros alguna cosa más, porque si no, pues ya podemos ir emplazando para el próximo podcast.
Entiendo vuestro silencio como que no. Entonces, lo dicho, el próximo podcast, que será, si nada lo impide, pues la semana que viene, para poder hablar... Bueno, la semana que viene... Un segundo. No, dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, efectivamente, dentro de 2 semanas, porque tenemos un pequeño parón hasta el Gran Premio de Hungría. Siguiendo al Gran Premio de Hungría sí que tendremos un mes, pero eso, tendremos la semana que viene no, sino la siguiente. Hablaremos de lo que puede pasar en el Gran Premio de Hungría y, como decimos, de esas noticias y de lo que vaya saliendo sobre las propuestas para cambiar la Fórmula 1 de los próximos años, incluso hasta de los próximos meses. Sin más, pues os recuerdo que todo lo que queráis consultar desde Boxes, nuestro sitio de referencias es desde box.es, y que tanto Emanuel como Juan os van a comentar las distintas formas de contactar con nosotros, tanto tradicionales, correo electrónico, como redes sociales. Yo, sin más, os dejo con Juan y con Emanuel, y me despido hasta dentro de 2 semanas. Sí, pues precisamente la forma más tradicional, la que más tiempo lleva con nosotros, el email. Os podéis escribir cualquier comentario a desdeboxespodcast@gmail.com. Y bueno, una semanita de descanso y en 15 días estamos aquí de vuelta. Hasta la próxima. Y en las redes sociales, como por ejemplo Twitter, nos encontráis como @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera.